Colección de criaturas, combates por turnos y puzzles. Eso sería un resumen rápido de lo que es Portal Fantasy, un juego estilo Pokémon que va más allá, con una buena historia, diferentes localizaciones y encima online, donde podrás luchar y comerciar con otros jugadores. Empezarás en una cueva oscura, donde te quedaste dormido. En un flashback te enteras de que te han admitido en una escuela donde estudiarás los monstruos y que por eso empezaste la aventura, pero te perdiste. Después de personalizar tu personaje, te enseñarán lo básico y avanzas por el bosque donde encontrarás una especie de rana que te había robado la carta de admisión. Pasa la noche en una casa abandonada y al despertar te das cuenta de que la ciudad donde estaba la escuela estaba justo al lado. Llegas allí y te van a escoger entre 3 monstruos y como en Pokémon, uno de fuego, uno de planta y uno de agua. Además de enseñarte a capturar y hacer peleas entre monstruos. El combate es simple, puedes utilizar el ataque básico normal, escudo para defenderte y cuando acumulas una barra de maná podrás utilizar ataques de tipo poderosos. Además de utilizar pergaminos para poder capturar dichas criaturas. Cuando haces un par de misiones que sirven como tutorial, utilizas un portal que te lleva a la primera zona, con la primera misión. Deberás activar palancas y mover una especie de cajas para poder avanzar, consiguiendo también libros que serán recetas para fabricar tu propio equipamiento, algo bastante importante. Sigues enfrentándote, capturando y subiendo de nivel completando la misión en esa zona. Cuando vuelves desbloqueas la alquimia para hacer diferentes objetos, mejoras para tus criaturas e incluso teñirles diferentes partes del cuerpo como quieras. También podrás deshacer a dichas criaturas, lo cual te dará materiales bastante importantes con los que fabricar esos objetos. Como este tipo de juegos podrás evolucionar, aunque también fusionarlas, combinando estadísticas que más te interesen. Eso sería un resumen rápido de lo que has ido haciendo, aunque otra cosa importante es que hasta que no completes el primer boss no vas a poder subir más de nivel 10, algo importante ya que será un reto añadido. Entre las cosas que más me ha gustado del juego es su música, es muy bonita y diferente en las diferentes zonas. Se hace épica en algunos momentos. Y no molesta para nada mientras pasa su tiempo en combates o en puzzles. También su estilo visual pixel es muy bonito y con los personajes importantes dibujados en un estilo anime, si se puede llamar así. Con eso ya se ve que el juego tiene mucho cariño detrás. Otra cosa son los puzzles, no puedes ir muy rápido, además de que no son sencillos como tal, ya que algunos requieren habilidad para no perder mucha vida o para no caer derrotado, ya que las trampas de los puzzles te quitarán vida, lo que hará que quiten vida a todos los monstruos alrededor. El sistema de combate es sencillo y cómo funciona el juego también, tanto para los nuevos jugadores, aunque si quieres ser realmente competente deberás estar atento y mejorar diferentes builds o cómo gestionar tu estrategia en combate para no llevarte ningún susto o que te derroten. Sobre todo tener en cuenta el sistema de evolución, cómo gestionar tus criaturas y cuáles mejorar o destruir para materiales. Al final es una de las mecánicas más importantes de este juego. Voy a ir con lo malo, pero la versión que estoy jugando es una fase beta, ya que el juego sale el día 16 de este mes, con su versión final. Hay ciertas partes que no están traducidas en los diálogos, pero sí que es verdad que está geolocalizado, con algunas expresiones, así que no está pasada por Google Translate y puesto ahí. Esto es más bueno que malo, pero que no esté traducido completo lo tenía que meter aquí. He encontrado algún bug en alguna zona, como que en algunas puertas se buguean al activar ciertos mecanismos, o que en combate si haces alguna acción rápida, muchas veces lo hacen 2 veces, como se quedara un poco pillado, algo que solucionarán fácilmente. El juego lo he jugado con mando, y en cierto momento para probar con teclado no podía moverme. Es como que no lo detectara, podía abrir el menú, saltar o realizar acciones, pero no moverme. Eso sí, con mando no he tenido ningún problema y ha ido fluido todo el rato. Ahora el veredicto final. Todo lo que habéis visto es de mi partida que he jugado en torno a 3 horas. Eso sí, en modo individual, ya que de momento el multijugador en mi partida no está. Creo que es un buen juego, con mecánicas interesantes, pero que no me ha enganchado del todo. Me gustan mucho este estilo de juegos tipo Pokémon, ya que innovan más que la franquicia, pero este me queda un poco sin más. La historia la verdad que no me ha enganchado, el combate tampoco y cómo funciona la subida de nivel y de mejoras un poco sin más. Antes quizás podría triunfar, pero ahora tiene una gran competencia por delante, ya simplemente con títulos un poco más antiguos como pueden ser Temtem, Nexomon o incluso Palworld, además de una gran lista. Entonces me he quedado como un poco frío, también queda ver el precio con el que sale. De momento no lo recomiendo. Si jugaste a la demo dime qué te pareció y si después de ver el vídeo tú le das una oportunidad también. Deja tu like si quieres que traiga más reviews y suscríbete para no perdértelas.